Hola, Tari. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muy estamos, bien. mi buen Tarik? Pues te quedó el día perfecto como anillo al dedo para No, platicar, tú que eres un especialista en todos estos temas del Medio Oriente. Oye, Tarik, pues no sabemos todavía con a ciencia cierta qué es lo que sucedió ahí, pero bueno, esta parte pues de Beirut venía de una crisis terrible. Venían saliendo, o bueno, estaban inmersos en una crisis terrible, luego viene el COVID y luego viene esto. Platícanos un poco cómo está la situación allá y cuál es el panorama que tenemos. pues hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo de saludarlos. Si bien, claro, ¿no? La noticia de hoy, pues desde la mañana trágica, sí tuve la oportunidad de estar hablando con amigos míos, ya sea libaneses radicados en México o mexicanos de origen libanés, y bueno, todo el mundo, la verdad, bastante consternado, porque son varias cosas las que pasan aquí, ¿no? Como bien comentabas, mi estimado Ale, Líbano, recordemos que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, a este año venía con una serie de protestas, pero protestas, la verdad, que tienen una característica en común, ¿no? Pensamos un poquito, vamos a contextualizar un poco, ¿no? ¿Qué pasa con Líbano? ¿De dónde conocemos Líbano en México? Probablemente de esta imagen que tenemos del Arbán o del Baizano, eh, recordando incluso la película, ¿verdad? De los 50, el Arbano Jalil, porque efectivamente la mayoría de la población árabe o de origen árabe en México pues son de origen libanés. Se calcula que hay más o menos 1 millón de mexicanos que pueden trazar sus orígenes al Líbano. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué eh, tanto libanés en México? ¿Les agrada México? Bueno, una de las razones es que tenemos 3 periodos de migración de Líbano a México, ¿verdad? El primero durante la época otomana, por esto que, por ejemplo, a varios libaneses se les llegará a llamar aquí en México los turcos, porque llegaban con pasaporte otomano, huyendo de, bueno, de la miseria de inicios del siglo XX, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y muchos iban con la esperanza de México saltar a Estados Unidos y se quedan aquí. Pero la gran segunda oleada de migración, no solo a México, sino a Latinoamérica, es durante la Guerra Civil Libanesa, una guerra terrible que va desde 1975 hasta el año 2000, son 25 años de guerra, y esto ocasiona que el Líbano es, a como yo sé, el único país del mundo donde la mayoría de su población vive fuera del país. Más de 60% de la población del Líbano no vive en el Líbano, sino vive fuera. Esto a causa de que, en primera instancia, de la historia tan violenta de este país, Líbano, un país pequeñito que siempre ha demostrado ser un gran gigante, diría yo, frente a toda la adversidad. Un país, como muchos del Medio Oriente, creado a partir de los intereses de los europeos y no de los intereses locales. Entonces también tenemos que entender que, si bien es un pequeñito país, hay una división de grupos religiosos muy acentuada en el país. Contamos con 18 diferentes grupos religiosos, 4 musulmanes, 12 cristianos, más los drusos, más los judíos. Y esto también hace que la política en Líbano, el puesto político depende de a qué religión o a qué grupo religioso o a qué secta eh, eh, uno pertenece. Bueno, ¿por qué mencionaba yo esto? Después de la guerra civil libanesa, Líbano pasa por una guerra con Israel en el 2000.
2006, una invasión por parte de Siria, ¿sí? Y finalmente, para el 2015-2016 comienza a haber protestas masivas en el país. Pero las protestas del 2015 y el 2016 se basan nuevamente en este factor religioso y de división religiosa que hay en el país. ¿Y qué sucedió el octubre pasado? Es la primera protesta que tenemos en Líbano que realmente tiene un origen, digamos, llamémosle grassroots. ¿Qué decimos con esto? No tenía que ver el grupo religioso, era la sociedad libanesa harta de la crisis económica que se vive en el país, de la corrupción, de la falta de democracia. Todo comienza porque al gobierno se le ocurre hacer nuevos impuestos, impuesto a WhatsApp, impuesto a Messenger, e impuesto a Skype. Y ya la pero gente dice, ahí bueno, vamos para allá también nosotros, ¿eh? O sea, no, la gente, a mí esto se me hace querer controlar las redes sociales, es absurdo. Y lo han intentado por supuesto, en varios países del Medio Oriente, querer controlar, porque recordemos, durante estas protestas ha sido decisiva, definitivamente decisiva, el poder de alcance que han tenido las redes sociales. Y yo creo por una razón muy simple, lo que antes pertenecía al Estado, por ejemplo, medios de comunicación o la información, pues el día de hoy no es exclusiva de manos del Estado. Y esto crea dos cosas. Nos levantamos hoy con una explosión en el puerto de Beirut, que hasta donde yo sé llevaba ya 78 muertos y miles de heridos, y se siguen contando. Y mucha especulación al respecto, ¿verdad? Lo primero, que pareciera que esto es lo normal, pensar que en el Medio Oriente toda violencia es producto del terrorismo o de ataques. Y lo primero que se nos vino a la mente fue decir, o fue el Hezbollah, que es un partido, y digo partido porque en realidad es un partido político hoy por hoy en el Líbano, pero que surge como un grupo militar que hace uso de varios actos terroristas durante la invasión por parte de Israel a inicios de los 80s, ¿sí? Y bueno, es un grupo militar que comienza a atacar a las tropas israelíes, después comienza a ver por los intereses de la población chiita y bueno, se convierte en un partido político. Interesante también ver aquí, ¿no? En el Medio Oriente varias veces los partidos religiosos son, digamos, la única fuerza opositora a gobiernos autoritarios que no sueltan el poder, ¿verdad? Y decíamos entonces, nos despertamos hoy pensando, fue el Hezbollah, por ahí hubo otras voces que dijeron, no, 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 fue Israel. Pero ojo con esto, o sea, ni el Hezbollah se ha adjudicado la explosión. Ya el gobierno de Israel dijo no, de hecho mandaron ayuda, que sí me atrevo a decir esto, quién sabe si la sociedad libanesa la reciba, porque dos invasiones por parte de Israel hacia el Líbano han dejado un gran sentimiento anti-israelí en gran parte de la población libanesa. Y por otra parte, bueno, tenemos que el señor Trump ha sido el único jefe de Estado que abiertamente ha dicho esto fue un ataque. Los grandes generales de mi ejército ya me informaron que esto se ve como un ataque, pero bueno, recordemos que si para teorías conspiracionales y información infundada, pues quién más que Trump, ¿verdad? Uno de los reyes. ¿Tú qué crees que fue, Tarik? Bueno, yo diría que en el análisis político no hay creencias, hay hechos. Y hasta dónde está, no, sí, porque si no caemos
en ser opinólogos, y esa no es, Claro. esa es la idea. Hasta hoy, o sea, hasta las 8:40 hora México, no hay prueba alguna que nos haga pensar que esto fue un ataque. O sea, todo pinta a que fue, bueno, como aquí ha pasado en, híjole, ¿dónde fue? Tultitlán. Tultitlán, perdón. Ujú. Sí. Estas locuras de verdad que uno dice, a ver, lo último que yo había estado leyendo en esta bodega, 6 años llevaban estos fuegos artificiales y estos explosivos, 6 años en una bodega. Ahí quedaron arrumbados. Entonces, claro que más que hablar yo de un ataque, hablaría sí definitivamente de países donde, digo, no quiero sonar un poco feo, pero cuando uno ve, por ejemplo, en un temblor como el de México, que se caen edificios que apenas llevaban 6 o 7 meses de construcción, uno dice, esto no tiene que ver más que con una cosa, ¿no? Corrupción en el sistema. Y cómo es posible que, por ejemplo, en el caso de Beirut, este tipo de sustancias peligrosas se pueden quedar 6 meses tranquilamente en una bodega en el puerto. ¿Sí me explico? Por ahí los videos que me tocó ver antes de la explosión, sí, no sé si han llegado a ver ustedes antes de que se dé la explosión, hay un video, de hecho, de la bodega, y sí, uno alcanza a ver los destellos. O sea, uno está viendo los destellos de pues, estos fuegos De que artificiales. salió de ahí la explosión, ¿no? Sí, 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 que están explotando, 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 y de repente ya se hace la gran explosión. Entonces, hasta donde estamos ahora, no hay ninguna razón para pensar que no fuera un accidente, y así es como lo ha declarado el gobierno libanés. Así es como lo han tomado la gran mayoría de gobiernos de la región, que ya varios se han pronunciado para brindar apoyo económico y apoyo a las víctimas. El gobierno, de hecho, de Líbano también declara que se va a dar un apoyo económico a todas las familias de las víctimas. Y aquí lo interesante, yo diría, es las consecuencias que podría tener, porque esto puede avivar la llama y puede avivar el enojo y el desencanto por parte de la sociedad libanesa con su gobierno. Para ponerlo en contexto, pues recordemos lo que sucedió aquí en México después del temblor del 85. O sea, es la respuesta, o la no respuesta más bien, del PRI en su momento ocasiona que en el 88, ¿verdad? No está comprobado, pero probablemente pierde el PRI. Y se le da el voto de castigo. Sí, es un voto de castigo. Y esto es interesante, ver ante las catástrofes cuando los gobiernos no son capaces de reaccionar, o peor aún, cuando una catástrofe se sabe, el gobierno pudo haber sido capaz de evitarla. Pensemos, por ejemplo, en un Katrina con Bush, ¿sí? Y que posteriormente la gente va y dice, a ver, los republicanos fuera, votamos por los demócratas. No digo que esta haya sido la única razón, pero es muy interesante aquí ver definitivamente el impacto que pueden tener este tipo de catástrofes, tanto naturales como, yo diría, peor aún, las que son causadas por negligencia humana. Y en este sentido, perdón. si bien sí, no, adelante, perdón. No, es que también sucedió lo mismo en España cuando lo de los atentados se les el 11 de marzo. El 11 El 11M. fue al grupo ETA cuando realmente no fue ETA. Todas estas teorías y que realmente dio un vuelco electoral por tratar de atribuirle al grupo separatista cuando realmente había sido de otra índole. Bueno, ahí sí, definitivamente, ahí sí fue un acto terrorista. Y ahí yo creo que lo que más molestó, ahora que comentas justo, ahí fue Al-Qaeda de Irak. Y ellos sí declararon, recordemos que en la guerra contra Irak hay 3 países que muy contentos se van a la guerra: Estados Unidos, Gran Bretaña y España. La verdad uno dice, bueno, España no tenía mucho que pintar ahí.
Pero efectivamente, Aznar dice es la ETA y la ETA su respuesta es espérense, no somos tan desgraciados. Dice, asesinamos políticos, pero no ponemos bombas en un tren que maten a, me parece que esta vez fue arriba de las 100 personas. Y efectivamente, ahí la gente dio el voto de castigo a Aznar y llega después Zapatero al poder. Y ahí fue más la mentira, ¿no? La mentira a la cara de la población diciendo, no, una guerrita no nos afecta en nada. Y en lo absoluto, la violencia que ocasiona Estados Unidos, España y la Gran Bretaña, pues los alcanza posteriormente, ¿no? Aquí, en este caso, si bien el gobierno de Beirut ha declarado que va a buscar a los culpables y se les aplicará el peso de la ley. No, yo creo que si bien se darán chivos expiatorios, muy probablemente esto, aunado a una crisis económica terrible que está viviendo Líbano, una crisis política que viene viviendo desde ya hace varias décadas, el tema del COVID, ¿sí? Yeah. Y que esto ha parado completamente la economía en el país. O sea, hoy por hoy, Líbano y muchas familias libanesas sobreviven gracias al apoyo de la diáspora libanesa que manda para allá. Pues la diáspora libanesa, pensemos aquí en México. Los migrantes, sí, claro. Y sí, figuras como, bueno, yo no sé si el mande, ¿verdad? Pero digamos, como parte de esta diáspora libanesa, pues Slim, por supuesto, Helu, Salma Hayek, en su momento Capulina, el señor Mauricio de Arroz, ¿cómo se llama? Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, sí, pero que este no es su nombre. De hecho, él tiene un nombre muy árabe y bueno, se lo quita. En fin, ¿no? Schweife, todas estas figuras muy mexicanas, pero que son y que forman parte de esta diáspora libanesa y que son cruciales, ¿sí? Para también apoyar a pues, los que se quedan en el país. Yo, como lo veo, se pueden venir protestas muy duras. Las protestas regresaron en julio, ya hubo muertos por parte de las autoridades que dispararon. Y esto yo creo que puede ser, sin sonar irónico, ¿verdad? Pero la llama que encienda nuevamente, lo que veníamos platicando la vez pasada, que encienda nuevamente el enojo, estas protestas que se interrumpen, que le vienen como anillo al dedo al gobierno argelino, al gobierno libanés, al gobierno iraquí, al gobierno iraní, que les vienen como anillo al dedo, pues el COVID, porque paran las protestas, ¿sí? Y en este sentido creo que puede ser sin sonar irónico, un detonante tremendo. Viéndolo desde una visión muy fría, desde una visión humana, pues obviamente es terrible, ¿no? Despertar y ver los videos, pensar en la gente que pierde la vida, los testimonios que he tenido oportunidad de checar, pues son brutales. O sea, son Oye, brutales. Hay otro factor que se agrega ahí, la saturación de los hospitales, ¿no? Si de por sí ya estaban saturados, rebasados con el COVID, ahora con esta situación, pues se rebasa. Estaba viendo Al Jazeera por la tarde y la reportera decía, bueno, he visto 30 o 40 personas corriendo por la calle sangrando, pero no tienen a dónde ir porque la mayoría de los hospitales los están rechazando porque los convirtieron a ser hospitales COVID, ¿no? Entonces, sí. Creo que es un país que tiene bastantes crisis, una crisis política, una crisis social y ahora una crisis de salud. Entonces, y económica, y económica que está brutal. Sí. Entonces, sí. Creo que no les ha ido muy bien y entonces, pues, sí es un futuro muy incierto para esta nación. ¿Cuál se ve? ¿Cuál es lo que tú piensas que podría suceder a futuro? Ya sé que nadie puede planear, pero ¿hay algo que nos puedas dar algunos bosquejos? Mira, hay un tema, sí, por supuesto, hay un tema. Aquí tenemos dentro de Líbano, por una parte,
tenemos grupos, como siempre, grupos políticos que pueden aprovechar esta situación para adjudicarse y, digamos, intervenir ahí donde el Estado no logra hacerlo. Principalmente hablamos del partido Hezbollah, que en realidad tiene un gran apoyo porque es un partido que funciona a nivel barrio, ¿sí? Funciona a nivel apoyo a las masas y pues hace uso del sí, del populismo, pero el populismo ahí en las calles, ¿no? Donde digamos, donde el brazo del Estado no llega, donde hay ausencia del Estado. Esto por una parte. Si bien, yo, como lo veo, es la sociedad libanesa ya está un poco harta de, pues como se dice normalmente, no cambian a los payasos, pero el circo sí. Entonces, sí como lo veo, esto puede llegar a aumentar el descontento. ¿Cuál es el peor escenario? Y este sí hay que hablarlo muy abiertamente, una guerra civil. Ya. Y esto no es lanzarnos a hacer conjeturas. O sea, Líbano es un país que tiene todas las características para que una guerra civil pudiera estallar. Y ojo, ha estallado. ¿Sí? La violencia no es ajena, desgraciadamente, a la sociedad libanesa. Se ha hablado mucho de si el país debería de adoptar un tipo de gobierno secular, ¿sí? Y no tener entonces digamos, no tener entonces estas divisiones de que el presidente debe de pertenecer a un grupo y el primer ministro debe de pertenecer a otro, porque como les decía, los puestos políticos en el Líbano dependen, al igual que los escaños en el Parlamento, dependen básicamente de a qué grupo religioso pertenece uno, si uno es cristiano, si uno es musulmán, si uno es judío o si uno es druso. Y los conflictos han seguido esta lógica, o sea, en Líbano, a diferencia de Siria, por ejemplo, no hay este problema étnico, hay un problema religioso al interior del país. Entonces, sin lanzarnos a hacer conjeturas muy, digamos, muy... La ligera. Sí, lo peor que puede pasar es esto, y uno dice, ay, que uno no sea exagerado. Ojo, recordemos en Túnez, por ejemplo, la revolución empezó porque a un señor, Mohamed Bouazizi, le quitaron su carrito de frutas. Claro. Tan simple como esto. Y el señor lo que hizo fue prenderse fuego frente al Palacio de Gobierno en símbolo de desesperación, de decir, a ver, soy ingeniero, no tengo cómo mantener a mi familia, vienen, me quitan mi carrito de frutas, me bofetean, o sea, me humillan, y básicamente me dejan en la pobreza, ya estoy, dice, me dejan en la desesperanza, y así inicia una revolución. Entonces, ojo, sí, pensar, por ejemplo, que una catástrofe que lleva a cientos de muertes y miles de heridos, y que también es, digamos, como bien mencionaban, ¿no? Es echarle más a la fogata, ahora sí que echarle más leña a la fogata, pero el fuego ahí está, o sea, el fuego ahí está, ¿sí? Y es alentar mucho más el descontento muy justificado de la población libanesa hacia su gobierno. Y si se demuestra que esto fue a causa de la negligencia de las autoridades, que ya sabemos, con una lanita y con pagarle una mordida a alguien, uno puede dejar sustancias y explosivos peligrosos en una bodega al lado, ¿sí? De una zona habitacional por años. Claro. Yo creo que esto puede tener un impacto tremendo para el gobierno, definitivamente. No, pues ya llorar es bueno. Oye, pero por la magnitud de la explosión, pues también se puede un poquito ver que, pues a lo mejor sí eran, por ejemplo, aquí fuegos pirotécnicos, pero sí había otra, a lo mejor alguna bomba o algo guardado ahí que se combinado con esto, porque sí fue como, para que creara este hongo, sí es algo muy explosivo, ¿no? Sí, bomba no era, pero sí había ingredientes
Eran, según 2.700 toneladas de amonio de nitrato que estaban en la bodega durante 6 años. ¿Y sí, eso para qué sabemos específicamente el amonio de nitrato? Exacto, para... Ahí sí les fallo. Digamos que mis estudios de química. Claro, exacto. ¿Quién nos daba química en el Logos? Bueno. Ya ni me acuerdo, por eso. Yo ni me acuerdo. Por eso. Pero ahí sí les fallo, pero definitivamente. Hola. ¿Qué tal? Yo me voy y vengo. Sí, vi que había problemas con la conexión. ¿Cómo has tomado la... George, desactiva la cámara, ¿eh? No hay ningún problema. Muy poderosos, que son muy poderosos. Han tomado... No te estamos escuchando, a ver, le voy a marcar. ¿Se alcanza a escuchar bien? Van al club. Hay una frase, si quieres, te das un amigo libanés o una cosa parecida. No escuchamos tu pregunta, George, ¿la puedes repetir? Le decía a Tarik que cómo han tomado los libaneses en México, que es una de las comunidades más ricas, empezando por Slim, y en el centro libanés hay una frase de López Mateos: si quieres tener un amigo en serio, haz un amigo libanés. Haz un amigo libanés. Desde la mañana estaba hablando con los colegas, pues con amigos libaneses o de origen libanés. Ya empezaron los acopios, obviamente, empezaron ya la comunidad aquí en México a organizarse y a mandar dinero. Y la verdad es que la comunidad, al menos con las personas con las que hablé, lo primero yo creo era buscar culpables, y en eso estaban un poco, ¿no? Así de, bueno, ¿quiénes fueron? Y lo segundo era comenzar a juntar, pues, para ver, para poder mandar dinero ante esta emergencia. Así es. Oye, nos dice Lucía Meléndez, nos daba Arnaldo Cañipa, pues yo creo que no iba a la fiesta de Logos, porque yo no me acuerdo de él. No, yo sí, ¿cómo no? El buen Arnaldo yo sí iba de Bolivia, ¿cómo no? De Bolivia, gracias, Lucía. Yo ni me acuerdo, la verdad. Yo sí, ya me acordé. Y fíjate que ya cuando vi la sonrisa de Lale, dije, no, ya le recordaron quién fue. Y fíjate que química fue de las que pasé con 10 y ni me acuerdo, o sea, ¿quién sabe? Yo creo que le preparé alguna droga o psicotrópico y le gustó, y ya pásenlo. Era el buen Arnaldo, ¿cómo no? Ya me el Ale no sabe ni qué es H2O. No, eso destroza los intestinos, mi George, mejor un tequilita. Total. Oigan, ya encontré aquí qué es el nitrato de amonio. Dice que es célebre por tratarse de un típico elemento utilizado por grupos terroristas para fabricar sus explosivos caseros. ¿Qué hacían toneladas en una bodega? Yo creo que van a tener mucho que explicar. Definitivamente, ¿no? Porque hay un par de toneladitas nada más de nitrato de amonio. Son 2.750 toneladas. 2.750 toneladas las que se encontraron. Es una locura. Y como dices, pues, bueno, finalmente en Tultitlán o Chimalhuacán o donde hayan sido las explosiones, San Juanico, perdón. San Juanico, pues, sí. Finalmente, San Juanico fue por gas en San Juanico. Fue por gas. Sí, San Juanico fue por muy gas. Frecuente por cohetes. Sí, pero digo... Los cohetes, Alejandro, otros cohetes que estallan. Lo que es Tultitlán y San Juanico, pues finalmente son dos cuestiones que, digo, uno se utiliza para fiestas, otro es el gas que se lleva a las colonias, pero finalmente aquí sí es algo que
pues cómo explica un gobierno que tiene todo esto en un lugar, y como dices, puede ser el principio para que esto, pues, incendie las calles ahora sí y vengan unas protestas mayor, ¿no? Entonces, Mira, creo yo que aquí, este análisis es muy interesante. aquí leía, decía periodista libanés, Habib Battah, este país no está preparado para desastres. Uno dice, bueno, ¿cuál no? Pero sí hay países que más. Y una última, leí entre los testimonios, había uno de un profesor de la Universidad Americana de Beirut, Nasser Yassin, que decía, viví la guerra civil, viví la guerra contra Israel y nunca había visto explosión tan fuerte como esta. Yo te quería preguntar si la famosa primavera árabe también se dio en Líbano. Sí, cómo no, claro, también, y sigue, no ha terminado. El Líbano es un caso que todavía queda abierto, una herida abierta, y creo que aquí, como comentábamos, lo más preocupante es ver a los países vecinos, ver lo que le sucedió a Siria, ver, por supuesto, el caso de Libia, y es el gran miedo que hay. Pero yo diría que hoy se ha sobrepasado ese miedo, ¿no? Hoy sale la gente a las calles de Beirut y de todo Líbano. Hoy sale la gente, por ejemplo, en Argelia, sobrepasa el miedo a una guerra civil, que también es la gran crítica que hacen las nuevas generaciones a las generaciones anteriores que vivieron la guerra, que son las que tienen miedo de salir. Pero las generaciones jóvenes, que o no recuerdan muy bien la guerra, pero son las que no tienen empleo, las que no tienen posibilidades, ellas son las que están saliendo a la calle. Pues este sería mi aporte de esta semana. Muy bien, y la verdad creo que ha sido como enriquecedor, porque la gente no tiene como este parámetro, y además son noticias que normalmente no se escuchan, no se escucha de política, no se escucha de conflictos entre países del Medio Oriente, y como están muy lejos, también están lejos de nuestras noticias. Sí, pues vamos a ver si alguien le pone banderita del cedro a su perfil de Facebook. O eso nada más pasa cuando las tragedias son en París y en la Notre Dame y en el aeropuerto de Bruselas. No, lo digo en broma, pero pues sí, va muy de la mano con lo que comentas, ¿no? Suele no haber empatía con las desgracias que vive Asia o África o el Medio Oriente, y tendemos a ver más Europa, y la verdad es que no... porque nos hemos normalizado, ¿no? También, Tarik. Totalmente, ¿no? O sea, damos ciertas vidas mayor valor que otras, pero al final no debería de ser así. Y como bien indicas, yo creo que hemos normalizado, ¿no? Pero ojo, porque también otro día podemos hablar del cómo la prensa ve a México allá. Porque así como solemos ver el Medio Oriente de la violencia, les comento en la Ibero, tenemos un grupo una organización para recibir jóvenes que vienen a estudiar, escapando de la guerra, y a un muchacho sirio cuando venía aquí, un muchacho sirio que salió de un campo de refugiados en Irak, y sus papás le dijeron, no te vayas para México, que allá está peligroso. Cuando me contó esto dije, caray. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado, no? ¿Hasta dónde hemos llegado que padres en un campo de refugiados en medio de una guerra le dicen a su hijo que puede escapar de la guerra? No, pero a México no, allá está peligroso. Está feo, allá sí está feo. Allá esto sí está feo, esto no es nada. No, qué cosas. Pues bueno, les mando un saludo muy, 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 muy grande desde la distancia, y veremos entonces cómo va avanzando este tema. Y cómo sigue para la próxima semana. Muchas gracias, y te agradecemos sobre todo porque varios medios ya estaban ahí armando un complot y una guerra y cosas de estas. Entonces, tener esto puntual, pues nos clarifica, ¿no? Mucho qué es lo que está pasando. Entonces, es lo que tenemos que hacer como periodistas. Como periodistas, y como les digo, siempre tranquilos. Ya ven que la supuesta tercera guerra mundial entre Estados Unidos jamás pasó, aunque muchos en los medios nos juraron y nos perjuraron que iba a pasar. Y esto es un
caso muy similar, en el cual no hay que caer en amarillismo, finalmente. Yo sé que eso vende, pero claro, no hay que caer ahí, ¿no? Definitivamente. Bueno, y pues, Arnaldo, saludos. Arnaldo. Por esas clases de química. Ay, gracias, a su Luciano. profe, querido. ¿Cómo no? Muy bien. Nos vemos. Bye. Oye, pues nos está viendo ahí Luis Enrique Olivares, Miriam Flores Galicia, buenas noches.